A continuación, desarrollo de alimentos utilizando inteligencia artificial. Le damos la bienvenida a Isidora Num de Notco. Hola a todos, mi nombre es Isadora Nun y soy una Lead Data Scientist en The Not Company o Notco. Y hoy día les voy a presentar algunas de las herramientas que hemos creado con inteligencia artificial y que estamos utilizando en el desarrollo de nuestros alimentos o productos plant-based. Para darles un poco de contexto, Notco es fundado en el 2015 por Matías Muchnik, Karim Pichara y Pablo Zamora, y nace con la idea de sacar el animal de la ecuación, es decir, crear alimentos animales pero basados en plantas y utilizando la tecnología más novedosa, es decir, inteligencia artificial. Una de las características principales de Notco es que para lograr esto se usa un enfoque muy interdisciplinario donde colaboran todos los días ingenieros, chefs, ingenieros de alimentos, desarrolladores, etc. Y otra característica que creo que es la que nos hace más únicos como empresa de alimentos es la cantidad y variedad de datos que usamos en nuestros algoritmos y en nuestra tecnología. No solamente sacamos datos de la web, pero también medimos con nuestros propios equipos características de los alimentos en nuestros laboratorios, tanto en Santiago de Chile como en San Francisco, Estados Unidos. Por esto mismo, Notco tiene una estrategia muy única en la que patentamos y protegemos nuestra propiedad intelectual para poder así guardar nuestra tecnología. Y de hecho ya tenemos 5 patentes aprobadas. Pero ahora entremos un poco más en detalle en qué es esta pipeline asistida por inteligencia artificial y cómo la usamos en el desarrollo de nuevos productos. Esto de acá, esta imagen muestra el flujo que creo yo es bastante común en las empresas que fabrican alimentos, en donde primero se detecta un producto que se quiere crear, se hace un desarrollo inicial, luego se escala, se lanza y hay un post-lanzamiento. Hoy en día nuestros algoritmos nos están ayudando sobre todo en las etapas 2 y 3, es decir, en el desarrollo inicial y la escalabilidad de los productos. Obviamente en el futuro nos gustaría que estos algoritmos nos ayudaran en cada una de las etapas. Entonces, ¿qué es nuestro algoritmo o nuestra inteligencia artificial? Se llama Giuseppe o Giuseppe Platform, quizás algunos de ustedes han escuchado eso antes, y muchos dicen que este es el verdadero chef de Notco. Pero en realidad, Giuseppe no es solamente un algoritmo, sino que está conformado por al menos 4 módulos diferentes, y es esto lo que yo les voy a estar presentando hoy día. Entonces, como un breve resumen de cada uno de estos módulos, el primero que se creó fue Viallo, y que es principalmente un generador de fórmulas. Es decir, un chef, por ejemplo, puede pedirle a Viallo, quiero fórmulas basadas en plantas para crear una leche de vaca o una mantequilla. Y el algoritmo va a generar fórmulas que con estos ingredientes, si los combinamos, podemos acercarnos bastante al target animal. Luego creamos Discovery. Y la gracia de Discovery es poder escalar quizás estos prototipos que se generan en la cocina a un nivel industrial. Es decir, nos ayuda como a traducir ingredientes desde la cocina al laboratorio o a la escala industrial, usando distintos tipos de información nutricional, físico-química, etcétera, de los alimentos. Luego creamos Tulbo, que es una herramienta que nos ayuda a optimizar y a diseñar nuestros experimentos de manera que, por ejemplo, si queremos elegir entre distintas proteínas, no las tengamos que probar todas, sino que Tulbo nos sugiere cuáles son los experimentos más eficientes que podríamos hacer. Y finalmente Flora es nuestro algoritmo más nuevo y la idea es utilizar inteligencia artificial para poder combinar moléculas volátiles e ingredientes que nos ayuden a imitar lo más posible el sabor animal de nuestros targets, pero solamente utilizando plantas. Entonces, como les comentaba antes, uno de los valores más únicos que tiene Notco son los datos que nosotros utilizamos, tanto en su variedad como en su cantidad. Entonces, en este flujo podemos ver que hay 3 principales tipos de datos desde el punto de vista de los ingredientes. Tenemos los ingredientes que vienen de los proveedores, por ejemplo, proteínas, gomas, estabilizantes, etc. Productos que vienen de la cocina, como una piña o una manzana, etc. Y después también están los target animales, qué sé yo, la leche de vaca, la mantequilla, hamburguesa, etc. Todos estos ingredientes nosotros los tenemos en nuestros laboratorios y los medimos con distintos equipos
por ejemplo, GSMS, FTIR, viscosímetro, texturómetro, etc. Y guardamos todos estos datos junto con datos que hemos sacado de la web sobre cada uno de estos ingredientes. Todos estos se consolidan en nuestra propia base de datos que hemos creado in-house y que alimenta cada uno de nuestros módulos, los que les comentaba anteriormente. Y repito, creo que esto es lo que nos hace a nosotros una de las empresas más únicas en esta área. Ahora les voy a presentar un poco más en detalle cada uno de estos módulos que les contaba antes y partamos entonces con Viallo. Viallo es utilizado principalmente por los chefs y la idea es que ellos ingresen a esta plataforma y pueden seleccionar un target animal, por ejemplo, como decía antes, leche o mantequilla, y el algoritmo por detrás va a generar una lista de fórmulas diferentes utilizando ingredientes vegetales y que nos pueden ayudar a replicar el target animal. Y otra de las gracias que tiene Viallo es que se retroalimenta del feedback de los chefs. Es decir, cada vez que un chef cocina una fórmula, después tiene que ingresar una evaluación con distintos atributos y esto después ayuda a reentrenar el algoritmo para que mejore así con el tiempo. Esta entonces es la plataforma Viallo y la idea es que los chefs pueden buscar por un target animal. Por ejemplo, digamos que quisiéramos cocinar un queso cheddar. Vemos que hay varias posibilidades dentro de nuestra base de datos y seleccionemos una. La idea aquí es que además los chefs pueden agregar distintos tipos de filtros antes de pedirle al algoritmo que cree las fórmulas. Por ejemplo, digamos que queremos tener fórmulas solamente sin gluten o sin nueces o sin soya. O también, por ejemplo, podemos ver aquí cuáles son los valores nutricionales de este target del queso cheddar. En este caso tiene 33% de grasa y quizás nosotros queremos hacer uno que solamente tenga 23. Todas estas modificaciones son posibles y una vez que ya los chefs creen que está adecuada la configuración, simplemente aprietan aquí en Go y lo que va a pasar es que el algoritmo está corriendo por detrás y después de algunos minutos les va a llegar un mail al chef diciendo tus creaciones están listas para ser visitadas. Entonces, una vez que las fórmulas han sido creadas, vamos a Giuseppe Creations y podemos ver aquí que nuestro target de queso cheddar ya se agregó a la lista. Entonces lo abrimos y lo primero que vemos son algunas visualizaciones que no les voy a explicar ahora, pero la idea es que los chefs puedan seleccionar, dependiendo de distintos factores, cuáles son las fórmulas que les gustaría cocinar. Y acá abajo hay una lista de todas las fórmulas que fueron creadas. Nuestro algoritmo no solo genera una, sino que genera varias posibilidades. Y la gracia acá es que podemos hacer distintos filtros. Por ejemplo, solo tenemos fórmulas que tengan un score muy cercano al del target, o por ejemplo que tengan al menos 9 ingredientes, y podemos aplicar estos filtros. Y la gracia es que entonces se nos reduce el número de fórmulas. Entonces luego los chefs van a mirarlas y elegir la que les parezca más relevante y la pueden apretar acá y ver los detalles. Entonces, dentro de esta misma fórmula podemos ver otras visualizaciones, por ejemplo, cómo contribuye cada uno de los ingredientes a la información nutricional de esta fórmula. Por ejemplo, vemos acá que la proteína de arveja es la fuente principal de proteína de esta fórmula, etc. También podemos ver la información nutricional de esta fórmula en particular y podríamos también imprimir esta receta para que así la podamos tener en un formato un poco más amigable y, qué sé yo, tenerlo en la cocina, etc. Y luego la gracia es que cuando ya la hayan cocinado, el chef va acá y va a ingresar distintos tipos de evaluaciones que no les voy a mostrar ahora, pero este es el feedback que les comentaba antes y que va a retroalimentar a Viallo en el futuro para mejorar el algoritmo. Una de las como problemas que nos mencionaron los chefs al usar este algoritmo es que algunos de los ingredientes son bastante genéricos. Por ejemplo, en este caso tenemos proteína de arveja y ellos nos dijeron, pero ¿cuál? Hay muchos proveedores, hay muchos tipos, texturizada, aislada, ¿cómo sabemos cuál elegir? Y es así como nace la idea del siguiente módulo, volviendo a nuestra presentación, llamado Discovery. Entonces, Discovery es una base de datos de alrededor de 700 ingredientes, principalmente de proveedores,
que nos permite comparar desde distintas perspectivas muchos de estos ingredientes, desde un punto de vista nutricional, físico-químico, etc. Y la gracia también es que nos ayuda, qué sé yo, a sustituir ingredientes, por ejemplo, si un proveedor deja de producirlo, cómo encontramos un buen reemplazo. Y la idea es que los chefs y los científicos de alimentos son los principales usuarios de esta plataforma. Si vamos aquí, entonces, esta es la plataforma Discovery. Ingresamos y lo primero que vemos es un dashboard con todos los ingredientes que hemos ingresado nosotros a esta plataforma. Y, por ejemplo, siguiendo el caso del queso cheddar, en que teníamos proteína de arveja, podemos hacer una búsqueda y vemos aquí todas las proteínas de arveja que hemos guardado en nuestra base de datos. Lo que podemos hacer es seleccionar algunas, qué sé yo, 4, y podemos compararlas. Entonces, vemos aquí lado a lado cada una de estas proteínas y podemos comparar su información físico-química, su información nutricional y también otros datos, por ejemplo, como el FTIR, que son mediciones que nosotros hemos hecho en nuestros propios laboratorios. También podríamos ingresar al dashboard de una proteína en particular, que sería en este caso la de Sapority, y descargar también la ficha técnica, que es la que vino originalmente del proveedor. Entonces, al final, lo que hemos logrado es consolidar los datos de todos los ingredientes que nos han dado nuestros proveedores y tener una manera de compararlas rápidamente. Otra de las ventajas que tiene Discovery es que nos permite, se podría decir, traducir ingredientes desde la cocina al nivel de laboratorio o nivel industrial. Por ejemplo, en el caso de la nut milk, que uno de los ingredientes más sorprendentes que sugirió Viallo fue la piña. ¿Cómo podemos encontrar piña a nivel de proveedores? ¿Cuál es el ingrediente más cercano que tenemos nosotros en nuestra fuente de ingredientes industriales? Entonces, utilizando Discovery, podemos comparar los ingredientes, utilizando toda esta información nutricional, físico-química, etcétera, y encontrar cuáles son los ingredientes más cercanos que puedan ser escalables. Otra de las gracias que podemos hacer con Discovery es, por ejemplo, buscar reemplazos para ingredientes que tienen quizás una etiqueta no muy limpia o no tienen la mejor reputación. Por ejemplo, el caso de la goma Chantan, que quizás lo quisiéramos evitar en nuestros productos. Podemos utilizar Discovery nuevamente y este algoritmo para buscar cuáles son los ingredientes más cercanos que podrían utilizarse en un reemplazo. Ahora, uno de los problemas, entre comillas, que vimos al utilizar esto es cómo podemos entonces diseñar nuestros experimentos para decidir cuáles de estos reemplazos usar, o sea, cuáles de estas gomas deberíamos utilizar en nuestros productos. Y es así como nace la idea del siguiente módulo llamado Tulbo. Tulbo es una herramienta que nos ayuda con la optimización de experimentos, es decir, nos ayuda a reducir el número de iteraciones que deberíamos hacer en el laboratorio y así ahorrar tiempo y recursos. Y la gracia de Tulbo es que es un algoritmo que no necesita entrenarse previamente, sino que cada experimento es como un mini algoritmo en sí. Y este es más o menos el flujo de cómo funciona. Primero el usuario tiene que definir qué variables vamos a cambiar. En el ejemplo de las gomas, serían los tipos de goma y quizás las cantidades. También tiene que definir los objetivos, por ejemplo, qué textura queremos alcanzar o qué viscosidad. Y una vez que hemos creado esta configuración, Tulbo nos va a sugerir un set inicial de combinaciones o de experimentos que deberíamos generar. Entonces la idea es que el científico o el chef prepare esto en el laboratorio, luego mida los resultados, en este caso cuál es la textura, cuál es la viscosidad, los ingrese al sistema y así Tulbo puede generar un nuevo set de experimentos, obviamente aprendiendo de los resultados anteriores. Y la gracia de esto, obviamente, es que llegamos al objetivo mucho más rápido que si hiciéramos, una estrategia de ensayo y error o quizás probar todas las combinaciones posibles. Entonces, para mostrarles un ejemplo, este es el módulo de Tulbo. Ingresamos aquí. Y yo ya había creado un ejemplo solamente para esta presentación. Este no es un ejemplo real, pero que es un problema que tuvimos de verdad, que queríamos mejorar la espumosidad en la nut milk. Entonces, vemos aquí que yo creé parámetros, o sea, cuáles son
las variables que van a cambiar en este experimento. En este caso era qué tipo de goma, xantán, guar o locust bean y sus cantidades. Aquí yo definí un rango, por ejemplo, entre 4 y 8%, y qué proteína íbamos a utilizar, si era de arveja, de haba, de garbanzo, y también las cantidades. Una vez que se definen cuáles son las variables del experimento, definimos también los objetivos. En este caso queríamos maximizar la capacidad de espumar en caliente y en frío, y también aproximarnos a una sensación en boca que nosotros medimos sensorialmente como un 3 en una escala del 1 al 5. Entonces, una vez que generamos la configuración, le pedimos a Tulbo que nos sugiera un set de experimentos para empezar. Entonces apretamos acá y vemos que rápidamente nos genera 5 combinaciones diferentes que nosotros luego tenemos que ir al laboratorio y generar, y una vez que están listos, podemos ingresar los resultados de cada uno de estos experimentos. Entonces aquí estoy inventando, ingresamos los resultados de cada una de estas combinaciones, 1 a 1, etc. Y una vez que ingresemos todo esto, la idea es que generemos un nuevo batch de experimentos y Tulbo va a haber aprendido los resultados anteriores. Y así sucesivamente hasta que alcancemos nuestro objetivo, idealmente mucho más rápido que si no utilizáramos esta herramienta. Y para mostrarles algunos resultados de este mismo ejemplo de la espumosidad de la leche, aquí vemos un gráfico que representa cada uno de los batch, o sea, de las iteraciones que hicimos para este experimento de la Not Milk. Entonces, cada punto aquí representa un experimento y el eje Y es la puntuación de esa combinación, donde una puntuación más alta significa que estamos más cerca de nuestro objetivo. Entonces, vemos que en el primer batch o iteración, las puntuaciones están bastante repartidas. Esto es porque el algoritmo está explorando, pero ya en el batch siguiente aprendió de los resultados anteriores y vemos que las puntuaciones son todas bastante altas. Y ya en el último batch logramos llegar al objetivo. Y esto se ve aquí reflejado en las fotos, no sé si se ve muy bien, pero la idea es que vemos cómo en el batch primero la espumosidad era más o menos, y ya cuando terminamos el experimento habíamos logrado el objetivo de maximizar estas características. Otro problema que sí nos dimos cuenta que teníamos con Tulbo es que era muy difícil optimizar o cuantificar el sabor que queríamos alcanzar con nuestros targets. O sea, ¿cómo podemos llegar al sabor del target animal con nuestros experimentos? Y es así como nació la idea del último algoritmo llamado Flora. Y la idea de Flora es que tenemos una base de datos de más de 30.000 moléculas y creamos un algoritmo que nos ayuda a combinar estas moléculas volátiles o combinar ciertos ingredientes para alcanzar así el sabor del target animal. Y el modelo utiliza tanto la estructura atómica como los descriptores de sabor de cada una de estas moléculas. Para mostrarles un poco del flujo, la idea es que sacamos una muestra del target, qué sé yo, una hamburguesa de vaca o mayonesa, y los analizamos con GSMS, es decir, podemos identificar cuáles son las moléculas volátiles en nuestras muestras y cuál es la frecuencia de cada una de ellas. Y teniendo esta información, creamos algoritmos que tratan de combinar moléculas, pero de origen vegetal, para poder imitar las moléculas animales que hemos encontrado en este análisis previo. Y hoy en día estamos en conversaciones con casas de sabores para ver cómo podemos colaborar, si es que nosotros quizás le podemos dar estas sugerencias de moléculas a ellos como parte del brief cuando estamos en la búsqueda de un sabor para nuestros productos. Y este ha sido un pequeño resumen de 4 de nuestros módulos creados con inteligencia artificial. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.